La Trinca Deportiva. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato. Esta es la Trinca Deportiva. Para todos ustedes en todas sus redes sociales hablaremos de deportes, análisis e historia. Hoy estamos Heriberto Méndez, un servidor, y Luis Omar Montoya Arias. Y vamos a hablar un poquito sobre lo que está pasando en estos días con el deporte, principalmente con el fútbol, que es uno de los factores más importantes de la vida actual. Todos hablamos de fútbol, todos tenemos que ver con el fútbol en nuestra vida cotidiana. Y pues vamos a hacer un análisis breve sobre lo que ha estado pasando en el mundo también y su influencia en el fútbol mundial. Lo que vimos en Rusia en 2018 es un reflejo no nada más de lo que está pasando en el fútbol mundial, sino en el nuevo orden geopolítico que está alterando toda la economía y la política en el mundo. ¿Tú qué nos puedes decir ahora sobre eso? ¿Puedes hablarnos un poquito sobre el mundial, Luis? Sí. Y el orden actual de la política y el fútbol. Sí, mira, Heriberto, a mí me parece que justamente este espacio se crea con el propósito de dar una lectura diferente al fútbol, ¿no? El fútbol es un fenómeno que está más allá del 3, 4, 5, 10 y todos estos elementos pues muy técnicos y muy reiterativos en los análisis deportivos tradicionales. Durante el mundial y en la recta final, un personaje que trabaja precisamente para una televisora nacional, quien además es originario de aquí de Irapuato, Carlos Guerrero, se cuestionaba como si fuera un gran problema, ¿no?, existencial, claro, el por qué Croacia y por qué no México, por qué el mundial pasado México le ganó a Croacia y por qué este mundial Croacia llegó a la final, olvidando por completo en sus comentarios este compañero periodista pues la cuestión geopolítica, es decir, Croacia pues es un país balcánico que fue parte de Yugoslavia a su vez pues, fue parte de la URSS. Entonces lo que vemos ahí es decir, para entender el éxito de Croacia tenemos que remitirnos a la historia, tenemos que remitirnos a la época socialista y entender que además en la parte de Croacia fue donde quedó, digamos, todo el poderío deportivo de la antigua Yugoslavia, ¿no? Entonces, en términos históricos, pues no debe de sorprendernos, ¿no? Es decir, lo que vimos en la final del Mundial, el éxito de Croacia, pues es justamente el éxito de ese modelo económico, que fue el socialismo, en el marco de un proyecto capitalista, que es el Mundial de Fútbol, manejado por la FIFA. Entonces, ¿qué sucede en ese sentido, Heriberto, de acuerdo a lo que planteas? Que la condición geopolítica determina, es decir, México difícilmente va a ser una potencia mundial en fútbol porque su propia condición geopolítica lo determina. La MLS, esta liga de los Estados Unidos, pues tampoco nunca va a tener una mayor trascendencia porque para poder tener esa trascendencia pues tendría que estar en Europa para competir en la Champions, es decir, su condición geopolítica la determina. Entonces por más lana que le metan, el propio nivel de competencia que te determina tu ubicación, pues no te permite ese crecimiento. Entonces, para que México crezca hipotéticamente en términos futbolísticos, pues primero tendría que moverse geopolíticamente, ¿no? ¿Por qué los europeos siempre, de muchas décadas a la fecha, tienen este nivel deportivo? Por su ubicación geopolítica, porque el hecho, por ejemplo, Croacia, el Dinamo de Zagreb, pues sí, es una liga pequeña la croata, pero está en Europa y estar en Europa les permite competir con los mejores. Claro, manejan el mismo estilo de fútbol y el mismo nivel en cierto sentido. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con países como Brasil o Argentina, que en este caso, por el mismo orden en el que se está llevando esta nueva estructura del planeta, las nuevas conjeturas que está llevando la economía, vimos que Argentina, Brasil fueron equipos que aunque todas sus estrellas están en Europa, pues no tuvieron el rendimiento para poder llevar a su país a algo más, ¿no?, que únicamente participar en el mundial. Es que a mí me parece que, por lo menos en el caso argentino, ahí entra otro factor
que es el de la corrupción y estos lastres que venimos arrastrando como latinoamericanos. Como Latinoamérica. O sea, yo creo que ahí, en el caso de Argentina, me parece que realmente no fueron los mejores jugadores. En el caso de Brasil, pues yo creo que le faltan estrellas, le falta por ejemplo un centro delantero, un killer, un matón, un goleador, como en su momento fue Romario, ¿no? No lo tienen, pues, este muchacho Gabriel Jesús, el que es centro delantero que juega para el Manchester City, pues le falta todavía mucho, no tiene ese poderío, digamos, como goleador que sí tuvieron en otro momento otras estrellas. Y pues Uruguay tiene dos grandes centros delanteros que son Luis Suárez y Edison Cavani, pero los demás, digamos que no, el demás cuadro, pues el resto del equipo no le permite pues dar ese brinco, ¿no? Pero en todo caso, si lo pensamos en cuanto a continente americano, retomando justamente el planteamiento inicial que propusiste para este análisis, pues el caso geopolítico para los equipos sudamericanos es fundamental. Claro. Sus eliminatorias, pues, ¿no? O sea, la Conmebol es bastante competitiva, a diferencia de este lado, ¿no? Sí, es decir, a México estar ubicado donde está geopolíticamente no le ayuda en su crecimiento deportivo. Exactamente, eso sí. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el poderío económico, lo que es la historia y bueno, el golpe que sufrió Alemania, que no pasó ni a la segunda fase. Pues a mí me parece que es el caso de Alemania, pues es un discurso quizás ya agotado. Tú sabes que los discursos se gastan y no implica necesariamente que el director técnico haya hecho un mal trabajo ni que los jugadores sean malos. Ellos ya vienen pues de un ciclo formativo con este entrenador pues muy largo, fueron campeones del mundial pasado y a mí me parece hasta muy lógico pues que el discurso se agote. Los jugadores también pues ya no tienen el mismo rendimiento, pues porque también ya son más grandes, no hay un recambio generacional. Claro. Y yo iría más allá, un asunto que fuera de cámaras en algún momento hablamos, Heriberto, que es el de cómo las grandes potencias se alimentan de la historia a través del colonialismo, ¿no? El caso, por ejemplo, de Francia, ¿no? Francia, está la historia. Exactamente. O sea, Francia, que es el campeón del mundo y que dio la pauta, sino que ahora vinieron con una total descendencia de africanos, de asiáticos, de Medio Oriente, que fueron los que le dieron la pauta para llegar hacia la final y ser los triunfadores. Esto fue muy polémico porque se está manejando todavía en estos tiempos el racismo que no deja a Europa todavía atrás, que todavía se sigue sintiendo a flor de piel, no nada más en Europa, sino en casi todo el mundo, y que no creían que este equipo que viene de gente, de personas que son nacidas en Francia, pero no tienen la etnia, hayan llegado a ser campeones del mundo. ¿Qué nos puedes decir de eso? bueno, y yo suscribo pues lo que mencionas y agregaría que hace 4 años en Brasil, cuando fue campeón Alemania, quedó en evidencia también otro fenómeno histórico que es muy vigente, que es el de las migraciones. Es decir, los alemanes en aquel momento estaban plagados de jugadores turcos, Mesut Özil, Sami Khedira, así como ahora Francia está plagado de jugadores cuyo origen está en África. Hace 4 años Alemania tenía un montón de jugadores turcos. Entonces, ¿qué nos indica esto? Bueno, que las selecciones europeas se están fortaleciendo a través de las migraciones. O sea, ahí está claramente cómo son campeonas recientes, ¿no? estas dos naciones, y quizás en ese sentido el proyecto estadounidense también perdió su brújula, perdió su rumbo justamente en el momento en el que se olvidaron de integrar su selección a partir de los migrantes. Tú recordarás la selección de 1994, ¿no? La dirigió Bora. Era una selección Tap Ramos, de origen uruguayo, Bedoya, después de origen colombiano. O sea, la mayoría de sus jugadores, pocos, a lo mejor Alexis Lalas, contados, eran realmente estadounidenses, pero la mayoría... y que finalmente tenían raíces europeas, ¿no? Y que estaban acostumbrados también al fútbol europeo, por tradición todavía de esa migración hacia un país como Estados Unidos. No, incluso si me lo permites, ahora mismo que están por terminar los juegos, mejor dicho, centroamericanos y del Caribe, México va a la cabeza del medallero
Y si uno pone atención se va a dar cuenta que el 80% de los deportistas que están compitiendo por México en esta edición son mexicoamericanos, son gente en realidad que vive esa dualidad, ¿no? Ese mundo bicultural, o sea, es decir, México en ese sentido está aprovechando y está capitalizando ese... Ha aprendido la lección Es decir, de la historia. ya no buscan los talentos necesariamente en México, sino que ahora se van a Estados Unidos y aprovechan la infraestructura de las propias universidades norteamericanas y los invitan, bueno, las Chivas del fútbol, las Chivas de Guadalajara, el equipo de fútbol, un alto porcentaje también de sus jugadores son mexicoamericanos, Conejo Brizuela, Michael Pérez, un montón. Exactamente. Bueno, pues quedamos con este breve análisis. Nosotros somos La Trinca Deportiva, transmitiendo desde el Bajío para todo el mundo y para todos los que nos quieran ver y se apunten en nuestras redes sociales. Cuídense mucho y que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.